Los elementos de torsión generalmente acompañan a momentos flectores y esfuerzos de corte. Y en algunas situaciones particulares vemos que los esfuerzos de torsión pueden estar acompañando a fuerzas axiales. Es raro que en estructuras de hormigón armado los esfuerzos de torsión se encuentren actuando de manera aislada. En los elementos estructurales en los que la torsión es una acción principal, se deben dimensionar y calcular las armaduras específicas justamente para aumentar la resistencia a la torsión de la pieza y evitar de esa forma el colapso. En las estructuras de hormigón armado se pueden diferenciar dos situaciones. Tenemos la torsión llamada primaria o torsión de equilibrio, que es aquella torsión que no podemos desatender. Los momentos torsores deben estar absorbidos para alcanzar el equilibrio de la carga externa. Es decir que la torsión primaria sí o sí va a requerir de nuestro estudio y la determinación, si es necesario, de la armadura para absorber dicha solicitación. Armadura específica, por supuesto. En el caso de la torsión secundaria, que es el otro tipo de torsión con el que nos podemos llegar a encontrar en un elemento estructural, también llamada torsión secundaria o de compatibilidad, esta torsión se genera a partir de las condiciones de continuidad, es decir, que está más asociada a las situaciones de aquellos elementos estructurales donde, por efectos de la continuidad, surge la acción torsora. La compatibilidad de deformaciones entre elementos adyacentes de estructuras hiperestáticas es lo que nos estaría llevando a esta situación. En el caso de la torsión secundaria, ¿sí?, estos efectos consideramos que no son necesarios para el equilibrio, por lo tanto pueden llegar a desatenderse, si vale el término, y no requieren de la colocación de armadura específica. Vemos acá el caso de una losa en voladizo vinculada a una viga, y a su vez esta viga puede estar vinculada a una columna en cada extremo. Podría llegar a tratarse también de una viga en voladizo vinculada a una única columna y a su vez la losa en voladizo. Y otras tantas situaciones que vamos a analizar en la práctica donde la torsión es primaria. Primaria o, como dijimos recién, también conocida como torsión de equilibrio. En este caso vemos que la losa en voladizo debe estar necesariamente empotrada a la viga. Por lo tanto, ese momento de empotramiento de la losa se traduce en un momento torsor distribuido que va a estar actuando sobre la viga. Ahora bien, la solicitación o el momento torsor para el cual nosotros vamos a analizar y determinar la armadura resistente para esa viga va a ser el momento torsor de equilibrio, es decir, el momento torsor que va a aparecer en la vinculación con el apoyo, con la columna, es decir, T, y si nos remitimos a la nomenclatura de la versión 2005, sería nuestro TU, porque está asociado a cargas mayoradas. En este caso vemos que la torsión que se nos presenta es secundaria o de compatibilidad, y es la que puede ocurrir en una viga de borde. Acá tenemos, por ejemplo, una losa, puede ser una losa, de acuerdo a cómo vemos este esquema, armada en una sola dirección. Tenemos una línea de vigas, la otra línea de vigas, y esta viga en particular es una viga de borde. Se genera entonces, por tratarse justamente de una viga de borde, una acción
de compatibilidad, es una torsión secundaria. En este caso nosotros podemos llegar a despreciarla, ¿sí? No es de equilibrio, justamente por eso es que puede ser despreciada y no requeriría de el análisis y cálculo de la armadura de torsión para esa viga de borde. Volviendo a la primera situación donde hablamos de una torsión primaria, en este caso vemos que se refleja lo que mencionamos anteriormente. Esta viga, a la cual está empotrada la losa en voladizo, va a ser dimensionada a la flexión, al corte y a la torsión. Es decir, que vemos que la torsión no aparece sola, sino que está acompañando a la flexión y al corte. Acá lo que estamos planteando esquemáticamente son los momentos que aparecerían en las losas. Si la viga de borde es rígida a la torsión, vemos que el momento que estamos determinando e indicando en este diagrama es semejante al de un apoyo exterior rígido. Esto ocurre cuando la viga de borde decimos que es rígida a la torsión y está armada adecuadamente. Es decir, que las columnas son capaces de absorber el momento torsor que se va a generar en los extremos. En este otro caso, lo que planteamos es la situación en que una viga de borde es flexible a la torsión. Decimos que tiene baja rigidez torsional, baja rigidez a la torsión. Y está armada de manera inadecuada para absorber dicho esfuerzo o directamente no tiene armadura para absorberlo. Se presenta entonces fisuración que reduce aún más la rigidez que tenía torsión, que aunque fuese mínima podía estar presente, y los momentos en la losa se pueden considerar equivalentes a los momentos en una losa con borde articulado. Es decir, prácticamente vemos que es un momento nulo. Vamos a recordar cómo se analiza la torsión en los elementos, ¿sí? En este caso de hormigón simple, que alguna noción ya ustedes traen seguramente de la cátedra de estabilidad 2. La teoría de Saint-Venant para torsión libre sabemos que es válida cuando las barras pueden girar libremente en sus extremos, es decir, el giro de la sección recta se considera constante a lo largo de la barra y por lo tanto estamos frente a un momento torsor constante. Generalmente estas condiciones no se van a cumplir y se originan tensiones normales que van a estar originadas en el alabeo que se ve impedido en los extremos, justamente por los apoyos. Estas condiciones que no se cumplen y que originan tensiones normales por el alabeo impedido son importantes en las secciones abiertas y delgadas. Las tensiones importantes, ¿sí? Las tensiones normales se dan fundamentalmente y son de importancia en las secciones abiertas y delgadas, pero podemos despreciarlas en aquellas secciones que son macizas, que sería la situación que a nosotros se nos presenta en los elementos de hormigón. Aplicando entonces la teoría de Saint-Venant a una pieza circular, donde repetimos la distribución de tensiones de torsión es lineal y las secciones no presentan alabeo, tenemos que la tensión tangencial máxima la expresamos como el momento torsor dividido por el momento de inercia polar y multiplicado por d sobre 2, es decir, sería la distancia a la fibra más alejada, donde I sub p es el momento de inercia polar. Sustituimos entonces por la expresión
del momento de inercia polar, pi, diámetro de la pieza elevado a la cuarta sobre 32, hacemos la simplificación que corresponde y nos queda la tensión tangencial máxima como 16 por el valor del momento torsor dividido pi por el diámetro al cubo. Si nosotros recordamos que el momento de inercia dividido por la distancia a la fibra más alejada es el módulo resistente, en este caso polar, podemos sustituir en la expresión de la tensión tangencial y nos queda como el módulo, ¿sí?, que divide al momento torsor. Es decir, tau es igual al momento torsor dividido el módulo resistente polar. Para obtener el giro por unidad de longitud y vincularlo así con la tensión tangencial, podemos trabajar con el ángulo de deslizamiento longitudinal y tomar un elemento de longitud L igual a 1, longitud unitaria. Planteamos entonces que gamma se puede expresar como BB', que sería esta porción, este arco, sobre L, que es esta medida. ¿Sí? Tenemos L y tenemos la longitud de arco BB'. Y el ángulo φ, que es el giro por unidad de longitud, lo expresamos como la longitud de arco BB' dividido R, siendo R el radio justamente de este elemento circular de longitud unitaria. Si nosotros trabajamos con el ángulo de deslizamiento longitudinal gamma y con el giro por unidad de longitud phi, llegamos a que gamma se puede expresar como phi por R. Por otro lado, sabemos que la ley de Hooke expresa que la tensión tangencial está dada por el módulo transversal G multiplicado por el ángulo gamma, el ángulo de deslizamiento longitudinal. Y sustituyendo por el valor recientemente indicado para gamma, nos queda que la tensión tangencial se puede expresar como el módulo multiplicado por el giro por unidad de longitud y multiplicado por el radio R. Planteamos el momento torsor respecto entonces al eje de giro. Establecemos entonces que el momento torsor se puede integrar entre 0 y R, la tensión tangencial tau x por el diferencial de A y multiplicado por el radio a una distancia que lo definimos como Rx. Bien, el momento entonces torsor, sustituyendo por el valor de tau o de tensión tangencial que recién habíamos mencionado, nos queda el módulo G por el ángulo de giro por unidad de longitud por R, que al multiplicarse por este R nos da justamente R al cuadrado, un diferencial de A. Haciendo la integración y retirando las constantes fuera de esa integral, nos queda que el momento entonces torsor se puede expresar como el módulo G por el ángulo de giro por unidad de longitud, phi, y por el momento de inercia polar. Por otro lado, el módulo transversal, el módulo de elasticidad transversal G, se puede
expresar en términos del módulo de elasticidad longitudinal E y del coeficiente de Poisson, que para el caso del hormigón, ese coeficiente toma un valor aproximadamente igual a 0,2. El módulo G, módulo de elasticidad transversal, multiplicado por el momento de inercia polar, es lo que se conoce como la rigidez a torsión. Vemos acá en el diagrama que se nos presenta la pieza circular, el corte transversal, ¿sí? La sección transversal de esa pieza circular que tiene un diámetro D, y vemos que el valor de la tensión tangencial máxima se da en la fibra extrema. Tenemos la resultante, que sería el esfuerzo, la tensión a una distancia X y un tau X por diferencial de área. En piezas con secciones no circulares se produce el alabeo durante la deformación por torsión. Y ahí nos encontramos con que las tensiones tangenciales no se distribuyen linealmente como lo vimos recién. Para secciones rectangulares, las tensiones tangenciales tienen la distribución que se indica en este esquema. Tenemos la cara de menor longitud con el diagrama de tensiones tangenciales, la cara de mayor longitud, de longitud A, con este diagrama. Si el material se deforma inelásticamente, como es el caso del hormigón, tenemos una deformación inelástica para el hormigón, la distribución de tensiones se va a aproximar a la que acá se está indicando con las líneas punteadas. Comparando los resultados de una sección rectangular llena y de otra sección rectangular hueca, pero con las mismas dimensiones exteriores A y B, por ejemplo, se observa que una vez iniciada la fisuración, es decir, una vez que estamos en el estado 2, ya la fisuración ha comenzado, se produce una redistribución de esfuerzos y solo participa la parte de hormigón que se encuentra en la periferia de la sección. Esto se ha comprobado, ¿sí? Y podemos estar tranquilos que la parte de hormigón que se encuentra en la periferia, ¿sí?, es la que participa. Cuando los esfuerzos de tracción diagonal exceden la resistencia del hormigón a tracción, lo que va a ocurrir es que se va a formar una grieta. ¿Dónde se va a estar formando esa grieta? Bueno, en algún lugar de la pieza donde por alguna razón esté más debilitado. Ahora, una vez que se forma la grieta, alcanzado el esfuerzo de tracción diagonal que excede la resistencia del hormigón a tracción, es inmediata la propagación de la grieta a través de la vida. Definimos entonces como el momento torsor de agrietamiento AT con el subíndice CR y que se corresponde entonces con la formación de esa grieta diagonal que, como dijimos recién, se propaga inmediatamente a través de la vida. Para analizar el comportamiento de los elementos sometidos a torsión, se puede utilizar lo que se conoce como la analogía del tubo de pared delgada o de la sección hueca, donde las tensiones tangenciales se van a considerar constantes a través de un espesor finito que se designa como T. No sé si alcanzan acá a vislumbrar, estas son las
aristas exteriores de la pieza y aquí tenemos, ¿sí?, las interiores. Por lo tanto, entre este borde y el borde interior tenemos un espesor T. Entre este borde y este borde interior tenemos un espesor T. Ese espesor es el que nos aparece entonces alrededor de lo que sería la periferia del elemento. Dentro entonces de las paredes de este tubo, recordemos que es un tubo de pared delgada donde tenemos sección hueca. Entonces, dentro de las paredes de este tubo, la torsión es resistida por el flujo constante de esfuerzo de corte Q. Este flujo constante de esfuerzo de corte Q, vamos a ver que tiene unidades de fuerza por unidad de longitud. Y reitero, se va a considerar constante alrededor del perímetro del tubo. Las componentes entonces de ese flujo de corte van a actuar a lo largo de la longitud I0 y de la longitud X0. I0, X0. Y estas flechitas son las que están representando ese flujo de corte que consideramos constante alrededor del perímetro del tubo. Prestemos entonces atención cómo se toma la distancia X0 y cómo se toma la distancia Y0. Fíjense que estamos hablando de una pared de ancho T y estamos tomando ese flujo de corte justamente a la mitad aproximadamente, ¿sí?, de ese espesor T. Y así es como definimos la distancia X0 y la distancia Y0, que multiplicando, por supuesto, ancho por alto, nos estaría dando lo que se conoce como el área A sub 0. La relación que tenemos entre el momento torsor aplicado T y el flujo de corte lo vamos a obtener justamente mediante la suma de los momentos producidos por el flujo de corte alrededor de la línea central del eje del tubo. Y por equilibrio planteamos que T va a ser igual a 2 veces Q por X0, que nos está dando el valor del esfuerzo, por, fíjense, lo que sería la palanca I0 sobre 2, más 2 veces el esfuerzo a lo largo de la pared de mayor longitud, Q por I0, multiplicado por la palanca que sería la distancia X0 dividido 2. Esta sumatoria, esta suma, representa las contribuciones de las paredes horizontal y vertical al momento torsor aplicado. Justamente estamos planteando el equilibrio. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esta suma, llegamos a 2 veces por el valor del flujo de corte Q multiplicado por X0 por Y0, que recién dijimos que el producto de ese ancho por esa altura, esa longitud de pared horizontal por la longitud de pared vertical, lo que nos está dando es el valor del área que está encerrada por la trayectoria del flujo de corte. Nos está dando este área, encerrada justamente por la trayectoria del flujo de corte.
Bien, de esta expresión entonces podemos despejar el valor de Q en función del momento torsor, T dividido 2 veces el área encerrada por la trayectoria del flujo de corte a sub 0. Para un espesor de tubo T, donde la tensión tangencial unitaria que actúa dentro de las paredes del tubo se puede expresar como Q sobre justamente ese espesor T. La tensión tangencial expresada en términos del flujo de corte dividido T. Si reemplazamos por la expresión recién obtenida en función del momento torsor, nos queda entonces la tensión tangencial como el momento torsor dividido 2 veces el espesor que hemos considerado para ese tubo por el área encerrada por la trayectoria del flujo de corte. Entonces, momento torsor dividido 2 veces T por A sub 0. Hemos logrado entonces expresar la tensión tangencial en función del momento torsor. Si el elemento está solicitado por corte puro, es decir, que solo tenemos presencia de tensión tangencial, las tensiones principales serán F1 igual a menos F2 igual a tau, inclinadas a 45 grados. Si la tensión principal F1 es igual a F'T, en este caso significa que nosotros habremos alcanzado el momento torsor de fisuración, el que nosotros hemos definido como T con el subíndice CR. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que la tensión principal de tracción alcanzó la resistencia directa del hormigón a la tracción. Entonces, cuando alcanzamos nuestra tensión principal de tracción, alcanza el valor de resistencia directa del hormigón a la tracción, es que se habrá alcanzado el momento torsor de fisuración, T con el subíndice CR, asociado a crítico, ¿verdad? La resistencia a la tracción está relacionada, sabemos, con la resistencia a la compresión. Y se establece que en este caso, F'T va a estar en el orden de 0,25 a 0,42 de la raíz de la resistencia especificada a la compresión del hormigón. O lo que es lo mismo, expresado en términos de fracción, podemos decir que es aproximadamente 1/3 de la raíz de F'C, que es una expresión que nos resulta bastante conocida ya a esta altura. Por lo tanto, si reemplazamos entonces en la expresión que obtuvimos para el momento torsor por la tensión cortante crítica, se puede despejar y obtener entonces la expresión para el momento torsor de fisuración. El momento torsor de fisuración T sub CR va a ser igual entonces a 1/3 de la raíz cuadrada de F'C por 2 veces el área encerrada por el flujo de corte A sub 0 por el espesor de la pared. A sub 0 se determina en forma aproximada como las 2/3 partes de A sub Cp, siendo A sub Cp el área
de la sección maciza. Y en elementos de sección rectangular, sean macizos, ¿sí?, o también conocidos como sólidos, el espesor T se puede tomar como las 3/4 partes de A sub Cp sobre P sub Cp. Aproximadamente se toma en ese orden de valores. El perímetro, definido como P sub Cp, perímetro de la sección, va a ser igual a 2 veces B más H, o lo que sería lo mismo, 2 veces B más 2 veces H. Sacando factor común 2, directamente lo podemos expresar de esta manera. A sub 0 dijimos que es el área encerrada por el flujo de corte, y A sub Cp, que es el área de la sección maciza, directamente es el ancho de la sección rectangular por la altura de la sección. A sub Cp igual a B por H, área de la sección maciza. Si nosotros hacemos ahora la sustitución de estos términos en la expresión del momento torsor de fisuración, lo podemos expresar en función de la raíz de la resistencia especificada a la compresión del hormigón con el que se está trabajando, en función del cuadrado del área de esa sección y del perímetro, afectado por supuesto por ese 1/3 que tiene que ver justamente con las consideraciones mencionadas anteriormente. Esta expresión para el momento torsor de fisuración se puede aplicar independientemente de cuál sea la forma que tiene nuestra sección transversal. ¿Qué pasa con los elementos de hormigón armado? Ocurre que para cuando nuestro momento torsor es mayor que el momento torsor de fisuración, se deberá colocar la armadura requerida justamente para absorber esa solicitación y que se va a materializar con barras longitudinales distribuidas en todo el perímetro de nuestra sección transversal y con estribos que van a tener una distancia S bastante reducida, es decir, vamos a tener los estribos poco espaciados. Cuando los elementos se arman adecuadamente con armadura justamente longitudinal y armadura transversal, o lo que es lo mismo directamente, decir, y armadura conformada por estribos cerrados, las fisuras en el hormigón vamos a encontrarnos que aparecen para un momento torsor que va a ser igual o un poquito mayor que el de un elemento no armado, según la expresión que vimos hace un momento para el momento torsor de fisuración. Nos vamos a encontrar con que el elemento se va a fisurar y se va a producir una redistribución de los esfuerzos de hormigón hacia ¿quién? Hacia el acero. El hormigón se fisura, redistribuye los esfuerzos para que los tome el acero. Se produce una rotación plástica significativa. Fíjense lo que ocurre con la curva. Fíjense que va aumentando el momento torsor. Acá estamos señalizando justamente el momento torsor de fisuración. Y acá tenemos que en función justamente de ese aumento en el valor del momento torsor, vemos que aumenta, ¿sí?, la rotación. Este es un diagrama donde tenemos el momento torsor en función justamente de la rotación. Bien. Se produce entonces, dijimos,
una rotación plástica significativa como lo estamos pudiendo ver en la gráfica. Cuando la sección se aproxima a la resistencia última o resistencia nominal, que sería T sub n, el recubrimiento ya se desprende. Y una vez que el recubrimiento se desprende, ya no contribuye a la capacidad resistente a torsión del elemento. Es decir, que esto lo tenemos que tener presente. Una vez que se aproxima o se alcanza la resistencia última o nominal de sub n, el recubrimiento se va a desprender. Y entonces ya no podemos, ¿sí?, considerar la capacidad resistente a torsión de ese elemento. Fíjense, acá tenemos la sección transversal de nuestra viga de hormigón armado, tenemos la armadura distribuida en todo el perímetro, se identifican también los estribos, tenemos el ancho de la pieza B y su altura H, y esta distancia que hemos definido como X0 y 0, que lo que nos va a hacer es determinar el área encerrada por el flujo de corte. Tenemos acá la pieza, un corte de la pieza en el sentido longitudinal, y vemos cómo se va dando, ¿sí?, la fisuración. Es una fisuración muy similar a la forma que se podría definir como helicoidal, con un ángulo, ¿sí?, tita. Vemos que sería la rotación, ¿sí?, que se está produciendo, esa rotación plástica que se produce cuando el elemento se fisura y se produce la redistribución de fuerzas del hormigón, ¿sí?, hacia el acero. Y aquí tenemos, por supuesto, la presencia, ¿sí?, del momento torsor actuando en nuestra pieza. Si en alguna situación se requiere considerar a los momentos torsores secundarios o de compatibilidad, ¿sí?, en ese caso se tendrá que tener en cuenta la reducción de la rigidez torsional que se produce en el estado 2 o de hormigón fisurado. Así que vamos a tener en ese caso que considerar, ¿sí?, esta rigidez dada por el módulo de elasticidad transversal multiplicado por el momento de inercia polar, pero ¿sí?, considerado en el estado 2, es decir, cuando el hormigón ya está fisurado. En esta expresión interviene la cuantía geométrica, es relativa a la armadura longitudinal, que tiene que ser un valor mayor o igual al 5% por reglamento. Interviene el momento flector e interviene el momento resistente nominal a flexión pura. Los ensayos demostraron que luego de que se produce la fisuración del elemento, el área que nos queda encerrada, ¿sí?, por el flujo de corte, el área encerrada por el flujo de corte, que está definida por las dimensiones, como dijimos antes, X0 y 0, medidas hasta el eje de los estribos, ¿sí?, nos permiten también definir lo que se llama el área bruta, A sub 0H, que resulta de multiplicar la dimensión X0 por la dimensión Y sub 0. Y también nos permite definir lo que se conoce como el perímetro de corte, que también, por supuesto, estamos midiendo, ¿sí?, hasta el centro de la armadura. Es decir, que P sub H va a ser
2 veces x0 más 2 veces y0, o lo que es lo mismo, 2 veces x0 más y0. Entonces comprobamos en los ensayos que luego de la fisuración, el área encerrada por el flujo de corte está definida por justamente esas dimensiones. Para hacer este estudio, lo que se hace es la analogía con un reticulado espacial. Fíjense que tenemos la barra longitudinal, ¿sí? Tenemos con trazo punteado, señalados los estribos, tenemos las fisuras, ¿sí? Y tenemos, por supuesto, nuestro momento torsor que está actuando en la pieza. Entre fisuras, si ustedes observan, entre dos fisuras consecutivas, nosotros tenemos lo que se identifica como las bielas comprimidas. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos corte, también habíamos hecho una analogía, ¿sí?, con un reticulado, y también definíamos lo que eran las zonas o bielas comprimidas. Teníamos un cordón traccionado, un cordón comprimido, y teníamos las armaduras conformadas por estribos y por barras dobladas, que las asociábamos también a los montantes, ¿sí?, y a las bielas comprimidas también entre dos fisuras consecutivas. Tenemos acá, fíjense, los esfuerzos B1, B2, B3, B4, asociados justamente a ese flujo de corte, ¿sí?, que queda entonces delimitado por X0 e Y0. Haciendo los cortes que nos resultan adecuados para identificar este ángulo de inclinación θ, analizamos, ¿sí?, la distancia S. Fíjense, estamos identificando la distancia S entre dos fuerzas resultantes consecutivas, y si prestan atención, entonces trabajamos aplicando trigonometría con estos dos triángulos. En este caso, lo que estamos haciendo es analizando la contribución del esfuerzo de corte a la resistencia a torsión que va a actuar en una de las caras de la viga. Por ejemplo, ¿sí?, tomamos una de las caras. Bien, entonces tenemos que B sub 4 lo podemos expresar como el área de una rama del estribo multiplicado por la tensión de fluencia de la armadura transversal y por N. ¿Y qué es N? N va a ser el cociente entre la proyección original de la grieta, la proyección original de la grieta, y la separación que tenemos entre estribos, que es ese. Tenemos entonces que T sub 4, que sería la contribución, ¿sí?, a la resistencia a la torsión en una de las caras de la viga, se expresa como B4 por X0 sobre 2. La distancia X0 sobre 2. Sustituimos entonces por la expresión de la fuerza B sub 4 y sustituimos también
por la distancia, que en este caso, tratándose de t sub 4, va a ser x0 sobre 2. Si esto lo extendemos entonces a los cuatro lados, lo que vamos a obtener es el momento torsor nominal, o lo que sería lo mismo, la capacidad resistente a torsión de la sección. Por lo tanto, lo que se da en una sola de las caras, lo tenemos aplicado en las cuatro caras. Haciendo las simplificaciones que correspondan, llegamos entonces a la expresión del momento torsor nominal de la sección, como 2 veces el área de armadura a sub t dividido la separación S por el área encerrada por el flujo de corte por la tensión de fluencia y multiplicado por la cotangente del ángulo de inclinación θ. Los puntales diagonales de hormigón comprimido que se van a ir formando entre las grietas, es decir, paralelos a las grietas de torsión, son necesarios para el equilibrio de esa sección transversal. Por lo tanto, ¿sí?, determinamos el valor delta n en función, fíjense, del perímetro de corte o de la línea central de los estribos cerrados y, por supuesto, las expresiones que tienen que ver con las fuerzas que se van generando. Tenemos entonces el incremento de la tracción axial sumando el esfuerzo de todos los lados, es decir, de los cuatro lados. Se deberá entonces colocar armadura longitudinal para absorber esa fuerza axial de tracción adicional, este delta n. Indicamos que delta n va a ser igual entonces a la armadura longitudinal por la tensión del acero empleado para conformar esa armadura longitudinal. Se hacen los reemplazos correspondientes y el área entonces total de la armadura longitudinal para resistir la torsión nos va a quedar expresada de esta manera. El área de acero correspondiente a la armadura transversal, la separación entre esos estribos, la relación entre las tensiones del acero que se empleó para la armadura transversal y para la armadura longitudinal, que generalmente es la misma, por lo tanto esto se cancelaría, nos quedaría 1 directamente, el perímetro y la cotangente al cuadrado del ángulo de inclinación. Experimentalmente lo que se ha encontrado es que el área efectiva que queda encerrada por la línea de flujo de corte es algo menor que a 0h. Por lo tanto, se define un valor nuevo, un valor reducido, ¿sí?, tomando el 85% de A0H y se define como A0. A0 entonces lo tomamos como 0,85 de A0H, porque, reiteramos, experimentalmente se encontró que el área efectiva encerrada por la línea de flujo de corte que analizamos desde lo teórico es algo menor. Y esta expresión para el área es la que toma y trabaja en sus expresiones de cálculo la versión 2005 del reglamento. Haciendo entonces los reemplazos de acuerdo a esta consideración, tenemos que el momento torsor nominal
va a estar dado por 2 veces A0, reiteramos, A0 es el 0,85, es el 85% de el área encerrada por el flujo de corte, por el área de la armadura transversal materializada en estribos, la tensión del acero, la separación de estribos y la cotangente del ángulo θ. Generalmente nosotros lo que tenemos son esfuerzos de torsión y corte combinados. El corte y la torsión van a producir tensiones tangenciales que se van a superponer. Tenemos el caso de la sección hueca, vemos qué ocurre con las tensiones de torsión en una sección hueca, cuál es su distribución, y las tensiones de corte, también vemos su distribución. En las secciones huecas entonces tenemos que la tensión tangencial máxima, expresada en términos de la tensión de corte y la tensión asociada a la torsión, nos queda como la suma, ¿sí?, de B sub U, esfuerzo de corte, dividido el ancho BW por la altura útil de la pieza, más el momento torsor por el perímetro P sub H, dividido por 1,7 del área A sub 0H al cuadrado, es decir, perímetro y área asociado al área encerrada por el flujo de corte. En las secciones macizas tenemos también el esquema donde se puede ver la distribución de tensiones y de torsión, vemos que se dan, ¿sí?, en la periferia, y las tensiones de corte. Y para las secciones macizas, la expresión que nos permite determinar el valor de tensión tangencial máxima va a ser la raíz cuadrada de este término asociado al esfuerzo de corte y este término asociado al momento torsor. Se considera que esta expresión para las secciones macizas es más representativa que la que nosotros hemos visto recién para las secciones huecas. Vamos ya ahora a nuestro reglamento en su versión 2005. Cómo se verifica la resistencia a torsión, cómo se procede al cálculo de las armaduras y lo que tiene que ver con las disposiciones reglamentarias. Debemos, como siempre, cumplir con la expresión que fundamenta el diseño por resistencia, es decir, que el coeficiente o factor de reducción de resistencia phi multiplicado por la resistencia nominal, que en este caso se trata de la resistencia nominal a torsión, tiene que ser mayor o igual al momento, en este caso torsor, producido por las cargas externas mayoradas. Entonces, momento torsor nominal y momento torsor asociado a las cargas externas mayoradas, producido por esas cargas externas mayoradas. En el caso de la torsión, al igual que en el caso de corte, el coeficiente o factor de reducción de resistencia con el que vamos a trabajar es igual a 0,75. Y aquí vemos 4 imágenes. Esto está directamente tomado del reglamento, donde el área rayada que nosotros vemos en cada una de estas secciones, lo que nos está indicando es el área A sub 0H, es decir, el área encerrada por la línea central de la armadura transversal para torsión. En el capítulo que corresponde a torsión del reglamento se van a encontrar con algunos artículos donde especifican más, ¿sí?,
cada una de estas situaciones que se nos pueden presentar. ¿Qué consideraciones vamos a hacer sobre el momento torsor? Si el momento torsor que está presente en nuestra pieza es menor que el 25% del momento de fisuración de crítico, ¿sí? Momento torsor de fisuración de crítico, significa que podemos ignorar la torsión. ¿Qué significa ignorar la torsión? Significa que esa pieza no necesitaría del cálculo de armadura para resistir ese momento torsor. Cuando el momento torsor entonces es menor al 25% del momento de fisuración, significa que no se verá afectada de una forma importante la resistencia a flexión o a corte. Vemos entonces que nuestro T, producido por las cargas externas mayoradas dividido por el coeficiente o factor de reducción de resistencia phi, si es menor a la expresión que corresponde al momento torsor de fisuración, al momento torsor crítico, podemos evitar la colocación de armadura de torsión. Podemos ignorar el efecto torsor en nuestra pieza. Ahora, cuando se supera este límite, es decir que nosotros estamos con un valor nominal que es mayor al valor del momento torsor crítico, en ese caso se deberá sí o sí calcular armadura necesaria para tomar o absorber ese momento torsor. Tratándose de torsión primaria, se deberá resistir el momento requerido por equilibrio estático. Y en el caso de una torsión secundaria, se justificará tal vez usando un valor reducido en el diseño del elemento. ¿Sí? Recordemos que la torsión secundaria, ¿sí?, es una torsión de compatibilidad, no es de equilibrio. Entonces, si el momento torsor asociado a las cargas externas o producido por las cargas externas afectado por el coeficiente o factor de reducción igual a 0,75 supera el momento torsor de fisuración, lo que se puede hacer es reducir al valor del momento torsor de fisuración y, por supuesto, adaptar, ¿sí?, la sección transversal de la pieza para que se pueda llegar a reducir el valor del momento torsor al valor crítico, al valor del momento torsor de fisuración. Si estamos con un valor que está entre la expresión que nos decía que no era necesaria considerar la torsión y calcular armadura para tal fin, y por debajo del momento torsor de fisuración, en ese caso vamos a dimensionar y determinar la armadura de nuestra pieza para el valor, ¿sí?, del momento torsor que tenemos provocado por las cargas externas mayoradas, por supuesto. Si además actuara un esfuerzo normal, la expresión se va a modificar ligeramente y fíjense que aquí es donde aparece justamente el esfuerzo normal participando el área de la pieza y por supuesto la resistencia especificada a la compresión del hormigón. Si las secciones están ubicadas dentro de una distancia D medida desde la cara del apoyo, se pueden dimensionar para un valor de momento torsor a una distancia D.
reconociendo los efectos favorables de la compresión generada en el apoyo. Esto se puede hacer, esta especie de reducción se puede hacer siempre y cuando no exista un momento torsor concentrado aplicado dentro de esa distancia. Si nosotros tenemos un momento torsor concentrado y aplicado dentro de esa distancia D, en esa situación entonces la sección crítica se va a tomar en la cara misma del apoyo. En cuanto al límite de la tensión tangencial, las dimensiones que nosotros propongamos para la sección transversal deben ser tales que limiten la fisuración diagonal y que se evite además la falla por compresión en las diagonales que vimos que estaban comprendidas entre dos fisuras consecutivas, en el modelo que analizamos hace un ratito del reticulado espacial. Por supuesto, el CIRSOC establece al respecto una expresión para el caso de las secciones huecas, como ya lo habíamos comentado, y una expresión de la tensión tangencial máxima para las secciones macizas, que generalmente en el caso de las secciones de hormigón armado, por lo general se trata de secciones macizas. Esta sería entonces la expresión que nos estaría indicando el límite de la tensión tangencial. Interviene en este primer término el valor del esfuerzo cortante y en este segundo término el valor del momento torsor. Esfuerzo cortante y momento torsor provocados por la acción de cargas mayoradas. En ambos casos, tanto para secciones huecas como para las secciones macizas, se deberá verificar que esta tensión tangencial máxima sea menor o igual a esta expresión donde fíjense que acá interviene el corte, ¿sí? Y acá tenemos justamente la intervención de la acción torsora. Por lo tanto, tau máximo podemos decir que va a estar dado por el coeficiente de reducción phi igual a 0,75 multiplicado por 5/6 de la raíz cuadrada de la resistencia especificada a la compresión del hormigón. O lo que sería lo mismo, la tensión tangencial máxima igual a phi por la tensión límite. Dijimos que la armadura de torsión va a estar formada por estribos a 90 grados, estribos verticales y barras longitudinales. La intención es que entre los estribos a 90 grados y las barras longitudinales, lo que nosotros logremos es coser, ¿sí?, entre comillas, las posibles fisuras que se generarían por efecto de la torsión. Tenemos entonces que para los estribos cerrados, cuyo gancho de cierre tiene que tener por lo menos 135 grados, ¿sí?, la expresión es área de la armadura transversal dividido la separación entre los estribos igual al valor del momento torsor nominal dividido 2 por el área a sub 0A y la tensión del acero, ¿sí?, la tensión de fluencia del acero que se está empleando para conformar esa armadura transversal. Ahora bien, dijimos que estábamos generalmente en presencia de piezas donde se combinaba el corte y la torsión. Por lo tanto, la expresión
que vamos a tener en cuenta considerando los estribos de 2 ramas va a estar dada por un término asociado a la necesidad de armadura por corte y el término asociado a la necesidad de armadura por torsión. Y este 2 tiene que ver con estar considerando esta expresión para estribos de 2 ramas. Se sumarán entonces las secciones y de ahí en más nosotros definiremos diámetro y separación de estribos. Finalmente elegimos el diámetro y se despeja la separación. También se podría adoptar la separación y obtener el diámetro. O como lo hemos venido trabajando ya en corte, que directamente buscamos la sección expresada en centímetros cuadrados por metro. Se deben respetar, por supuesto, los valores mínimos de armadura transversal y se hace a través de esta expresión, teniendo cuidado que un 16avos de la raíz de F'C por B W sobre la tensión de fluencia sea mayor o igual a 0,33 de BW dividido la tensión de fluencia. Expresión también ya familiar para ustedes. Esta condición sí o sí se requiere para prevenir una falla que sea súbita o frágil por tracción diagonal. Además, como siempre, debemos controlar qué ocurre con la separación, en este caso, para los estribos. La separación tendrá que ser menor o igual al perímetro P sub H. Recordemos que H lo que nos está indicando es que es el perímetro del área encerrada por el flujo de corte dividido H, o lo que en su defecto sería S menor o igual a 30 centímetros. ¿Con cuál de los dos valores nos vamos a quedar? Por supuesto con el menor de los dos. La armadura longitudinal, a su vez, que ya vimos de dónde surgía del análisis de ese reticulado espacial. Para el reglamento en la versión 2005 se toma esta expresión donde A sub T sobre S es el área de armadura de estribos, el área de armadura transversal y la separación que ya hemos calculado con la expresión anterior. Es decir, que el valor que nosotros obtuvimos lo vamos a reemplazar directamente en la expresión de la armadura longitudinal y lo vamos a afectar por el valor del perímetro P sub H y, como dijimos antes, la relación entre las tensiones de fluencia de la armadura transversal y longitudinal, que generalmente, como es la misma, este término desaparece y nos quedaría solamente A sub T sobre S por el perímetro P sub H. Se debe controlar también el área mínima de armadura longitudinal y se hace con la expresión que aparece aquí, que es la que nos proporciona la versión 2005. Cuando nosotros controlamos el área de la armadura longitudinal mínima, debemos tener la precaución de controlar que el área de la armadura conformada por estribos dividido S sea mayor o igual a 1/6 del ancho de la pieza dividido la tensión de fluencia. Si no cumpliera con esto, debemos tomar ese valor como mínimo y sustituirlo en esta expresión. Las barras longitudinales se deberán distribuir alrededor del perímetro del estribo cerrado. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos haciendo es cubriendo ese área rayada, ese área asociada con el flujo de corte.
y la separación máxima entre esas barras longitudinales que vamos a distribuir de la forma más equitativa posible alrededor de todo el perímetro no deben estar distanciadas más que 30 centímetros. Las barras longitudinales para torsión tienen que tener como mínimo un diámetro de 10 milímetros o la separación S dividido 24 en caso de que estemos trabajando, ¿sí?, con diámetros mayores. Como en todos los casos que hemos venido trabajando desde el principio de año, tenemos que tener presentes las recomendaciones y todo lo que especifica el reglamento en su versión 2005. Y puntualmente para lo que hace al dimensionado a torsión es el capítulo 11, páginas 250 a 269. Páginas 257 a 269 del reglamento.